mundo. Las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 3 de marzo de 2021. Como siempre estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. De inmediato comenzamos con las informaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, le expresó al presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, el apoyo inquebrantable del gobierno norteamericano a la democracia en nuestro país. Ayer, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y yo hablamos sobre nuestro apoyo inquebrantable a la democracia en Venezuela y nuestros esfuerzos para mejorar la vida del pueblo venezolano, escribió el funcionario en su cuenta en Twitter. Por su parte, el mandatario encargado, Juan Guaidó, confirmó que sostuvo conversaciones con el secretario de Estado norteamericano y el canciller de Canadá para aumentar la presión internacional y buscar alternativas a la crisis humanitaria que afecta a Venezuela en una entrevista concedida a un medio de comunicación argentino. Conversando con el del secretario de Estado, también temprano en la tarde con el canciller de Canadá, el canciller Garneau, también como parte de la agenda de alianzas internacionales de cara a rescatar la democracia en Venezuela. La interlocución legítima de Venezuela la tiene el gobierno encargado. Estamos buscando no solamente aumentar la presión sobre el régimen, pero también buscar alternativas a la emergencia humanitaria compleja. El sistema COVAX para la vacunación en Venezuela, la atención a los refugiados y migrantes venezolanos, la entrada del Programa Mundial de Alimentación, que son parte también del sufrimiento diario de nuestra gente, por lo cual tenemos que atender en todas las dimensiones la crisis en este momento. Entre tanto, el embajador designado por la Asamblea Nacional en Colombia, Tomás Guanipa, agradeció al presidente colombiano, Iván Duque, por la firma del Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos, con el objetivo de hacer frente al éxodo más grande que ha conocido la región y uno de los más grandes del planeta. Es una muestra no solamente de reciprocidad, sino de compromiso con la crisis migratoria que está viviendo Venezuela, que según él mismo es la crisis migratoria más grande que hoy sufre el planeta. Por lo tanto, queremos desde esta instancia tan importante y desde la resistencia democrática en Venezuela agradecer profundamente el gesto del presidente Duque, el trabajo del pueblo colombiano y del gobierno colombiano y esta nueva política que va a permitir la integración de millones de venezolanos en la economía colombiana, que les da estabilidad por un periodo de 10 años y que les permite computar este tiempo para después pedir una residencia, pero que en todo caso significa también la posibilidad no solo de conseguir progreso para su familia, sino de ayudar al país a que pueda crecer y que su trabajo pueda ser importante en la economía colombiana. La diputada de Voluntad Popular, Adriana Pichardo, denunció la detención arbitraria del parlamentario y expreso político Gilberto Sojo y agregó que han transcurrido más de 90 horas desde su aprehensión y no ha tenido contacto con sus familiares. Han transcurrido más de 96 horas y todavía pues ningún familiar ni sus abogados han podido tener contacto directo con él. El día lunes fue llevado finalmente a tribunales, pero fue diferida la audiencia, lo mantuvieron por más de 6 horas en el vehículo donde fue trasladado, la parte baja del estacionamiento de los tribunales, y se le informó a su abogado que había sido diferida para el día de hoy, martes, a las 10 de la mañana. El caso del diputado Gilberto Sojo pues es una clara muestra de que en Venezuela continúa la persecución, continúa la represión, que continúan utilizando el aparato supuestamente judicial del país y a los organismos de seguridad del Estado para reprimir, para callar. En otras informaciones tenemos que el expreso político y ex asesor electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, Roberto Picón,
confirmó su postulación como rector del máximo ente comicial con el fin de trabajar para recuperar condiciones electorales en Venezuela en el proceso de selección que lleva adelante la Asamblea Nacional del Oficialismo. Que estamos exigiendo para que se constituya un CNE competente, independiente y que pueda ser reconocido por todo el país se haga una realidad. Parece una utopía, pero eso es lo que exige nuestra Constitución y lo que debemos hacer cumplir. Entre tanto, el reordenamiento del marco jurídico en el país para ofrecer garantías a los productores de alimentos exigió este martes el presidente de FEDEAGRO, Aquiles Hopkins. Es el sector privado el que tiene que estar llamado a ejecutar las políticas que diseñe el Estado venezolano. Y estas políticas públicas tienen que ser orientadas y desarrolladas con visión de cadena, que le funcione al productor agropecuario, que le funcione a la agroindustria, que le funcione al agrocomercio y al comercio y que obviamente le sea útil al consumidor. Solamente si está hilvanada por toda la cadena y pensando en el consumidor, la política pública va a ser acertada y sostenible en el tiempo, de tal manera que sin lugar a dudas el reordenamiento del marco jurídico por un marco jurídico de garantías y de estímulo. Desde el Estado portuguesa, el periodista Miguel Villavicencio informó sobre el incendio y explosión de las tuberías del oleoducto de la estación de rebombeo de PDVSA en el sector Buchi de Araure, que distribuye gas y petróleo desde Barinas hasta la refinería El Palito. Efectivos de bomberos y la Guardia Nacional Bolivariana en el sitio, escribió el comunicador en su cuenta en Twitter. Pasamos a la materia internacional. La farmacéutica alemana Merck ayudará a su rival estadounidense Johnson & Johnson a producir su vacuna contra el COVID-19 tras un histórico acuerdo que tiene como objetivo acelerar la expansión del suministro. El presidente norteamericano Joe Biden anunció ayer en la tarde la colaboración mediada por la Casa Blanca. El demócrata también aseguró que Estados Unidos va en camino a tener las suficientes vacunas para todos los adultos para finales de mayo, 2 meses antes de lo que estaba previsto. Para acelerar este proceso de producción, el mandatario invocará una ley de producción de defensa pensada para tiempos de guerra. En Perú, el presidente Francisco Sagasti recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y reafirmó su postura sobre la participación del sector privado en la compra de biológicos contra el COVID-19, advirtiendo que podrá adquirir por su cuenta las vacunas cuando deje de haber escasez de producto en el país suramericano. El mandatario peruano confirmó que su administración ya ha negociado la adquisición de 48 millones de dosis contra el coronavirus. Estamos en una situación muy complicada en la cual hay pocas vacunas para la enorme demanda que tenemos en todo el mundo y los laboratorios, la gran mayoría de ellos, están negociando directamente con los gobiernos durante esta etapa en la cual hay una escasez mundial de vacunas. Y es así como lo hemos venido haciendo en el Perú. Hemos logrado conseguir estas 48 millones de dosis, ya tenemos 1 millón que está siendo aplicada, hasta el momento también podría decirles que ya tenemos al 75% de la meta del personal de salud que habíamos identificado inicialmente, al 75%, cerca de 300.000 profesionales de salud ya recibieron la primera dosis y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, habló este martes ante la Asamblea General del Parlamento en un discurso de 55 minutos en el que defendió su gestión y aseguró que ya no hay excusas para hacerse cargo del país tras un año de mandato. El combate a la pandemia, la llegada de las vacunas, la crisis social y económica y los desafíos internacionales fueron parte del mensaje del mandatario, en el que buscó sacar pecho por su gobierno en un momento en el que, según las últimas encuestas, goza de buena popularidad. 1 de marzo del 2020. Ya no hay más tiempo para excusas, aunque puedan ser válidas. El 13 de marzo, el Uruguay inmediatamente declaró la emergencia sanitaria y las prioridades de todos nosotros cambiaron rápidamente. A muchos de ustedes les consta, fueron días de mucho nerviosismo y de mucha tensión,
tanto para la población como para el gobierno. Como todo fenómeno desconocido genera incertidumbre. Debimos entonces ahí apelar a nuestras más profundas convicciones para tomar medidas de protección y de cuidado a nuestros compatriotas. Entre tanto, los profesionales de la salud de Bolivia cumplieron este martes 12 días de huelga en contra de la ley de emergencia sanitaria promulgada por el gobierno de Luis Arce, con sendas movilizaciones callejeras en diversas ciudades. Vestidos con sus batas blancas, los galenos de Santa Cruz, la ciudad más próspera de Bolivia y la más golpeada por el COVID-19, protagonizaron una masiva marcha ondeando banderas bolivianas y otras blancas con moñas negros en señal de luto por sus colegas que fallecieron en medio de la pandemia. El dirigente del Sindicato de Ramas Médicas de La Paz, Fernando Romero, indicó que la lucha contra la ley de emergencia sanitaria no cesará a pesar de la persecución judicial contra ellos. Bueno, la lucha va a continuar, sabemos que va a ser larga, que va a ser difícil porque es un gobierno agresivo, violento, pero no vamos a permitir que lleguen cubanos, no vamos a permitir que nos cataloguen como delincuentes y lo que venga adelante será responsabilidad del presidente Arce Catacora. Si hay huelgas de hambre, si hay un paro masivo, si la emergencia llega a un momento en que tenga un riesgo, eso va a ser responsabilidad del presidente del país. Por su parte, Brasil se aproxima al colapso de su sistema público de salud, con más de la mitad de los estados del país al límite de su capacidad, mientras crece la presión para que el presidente Jair Bolsonaro tome medidas drásticas para contener la explosión de contagios. El Ministerio de Salud reportó este martes un nuevo récord diario de fallecidos asociados a la COVID-19, con 1.641 muertes en las últimas 24 horas. El país vive su peor momento de la pandemia desde que el 26 de febrero de 2020 registrara el primer contagio, coincidiendo además con la irrupción de la variante amazónica, más transmisible según estudios preliminares. Desde noviembre, la curva de casos y fallecidos crece de forma preocupante, pero ha adquirido tintes dramáticos en los últimos 40 días, periodo durante el cual la media diaria de muertes no ha bajado del millar. En Colombia, 10 guerrilleros de las disidencias de las FARC murieron en un bombardeo de las fuerzas militares de Colombia en el departamento del Guaviare, mientras que otros 3 fueron capturados, informaron este martes fuentes castrenses. Los 13 estaban bajo el mando de Miguel Botache, alias Gentil Duarte, el primer guerrillero en apartarse del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en noviembre de 2016. En una operación conjunta de nuestras fuerzas militares y de policía, fueron neutralizados 13 integrantes de las disidencias de las FARC del criminal alias Gentil Duarte, 10 de ellos muertos en desarrollo de esas operaciones y 3 capturados en Calamar, Guaviare, aseguró el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano. En materia económica, los precios del petróleo bajaron en las primeras operaciones de este miércoles, extendiendo varios días de pérdidas en medio de la incertidumbre sobre cuánto presionarán los países productores de suministro para restablecer el mercado en una reunión esta semana mientras persista la pandemia de coronavirus. Los futuros del crudo West Texas Intermediate, WTI, de referencia en Estados Unidos, caían 18 centavos o un 0,3% a $59.57 el barril, un 6% menos desde el 25 de febrero, cuando alcanzaron su cierre más alto desde mayo de 2019. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, denominados juntos OPEP Plus, se reunirán el jueves, en un momento en el que, en general, las perspectivas del mercado petrolero son positivas en comparación con hace un año, cuando recortaron la oferta para impulsar los precios. En materia deportiva, tenemos que el centrocampista venezolano Arquímedes Figuera será la principal ausencia de la Universidad César Vallejo para afrontar este miércoles el partido de vuelta de primera ronda de la Copa Libertadores ante el Caracas Fútbol Club. Figuera se perderá el decisivo partido por una lesión muscular que lo mantendrá 3 semanas alejado de las canchas, al padecer un desgarro muscular de segundo grado en su muslo derecho.
El venezolano jugó casi todo el encuentro disputado la pasada semana frente al Caracas en el Estadio Monumental de Lima, que culminó con empate sin goles, pues fue sustituido por el argentino Emiliano Chiusi a los 82 minutos. Así estamos llegando al final de esta emisión matutina. Los esperamos para nuestra emisión meridiana. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.